Hola, bienvenidos a Research 2032. Soy Shelby Lubert y no saben el honor que siento de ser su anfitriona de este año y conocerles, ser parte de esta comunidad. Antes de empezar, les voy a dar unas pistas para que sepan bien qué hacer. Primero, tenemos disponibles leyendas en inglés y las pueden activar moviendo el mouse y dándole clic al icono que va a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Además, estamos grabando esta sesión y estará disponible para todos las y los participantes en el canal de YouTube. Les notificaremos por correo electrónico cuando están disponibles las grabaciones de esta sesión. Y del lado derecho de la pantalla, en Stage, van a ver que aparece el chat de esta reunión. Si están en la pestaña de eventos, será para todo el evento y no específico para esta sesión. Así que asegúrense de estar en el chat correcto para participar y conversar con más gente. Si tuvieran algún problema con la tecnología, por favor denle clic a Help a la izquierda y el personal técnico les va a apoyar si tienen algún problema, alguna duda durante el evento. Como les dije, soy Shelby. Vivo en Saint Louis, Missouri. Tengo 30 años y fui diagnosticada después de mi primer cumpleaños. Y en aquel momento ni siquiera sabían el nombre de mi mutación. En aquel momento mis padres habían pasado la prueba de portadores y estaban en un área gris cuando me dieron el diagnóstico en el 91. Afortunadamente no necesité cirugía, pero durante mi primer año hasta el diagnóstico mis papás lo tuvieron en su mente. No saben cuánto la fibrosis cística afectó mi vida, porque sí, de vez en cuando me enfermaba, pero no fue hasta la adolescencia que realmente tuve una avalancha de eventos y mejor perspectiva. A los 10 años nos dimos cuenta del nombre de mi primera mutación y de la actualización en la investigación. Es una mutación que se llama N1301K y en aquel momento mi médico empezó a educarme sobre la enfermedad y no se imaginan, yo no sabía cuán singular sería mi historia y espero, doctora Mallory, que nos esté viendo hoy porque usted marcó mi vida. Alrededor del 5% de las personas con fibrosis quística tienen este problema, el de generar cálculos en todo momento, biliares y renales. Y esto, junto con el síndrome de obstrucción intestinal distal, me dio la primera probada de lo que sería la fibrosis quística. Cuando me enteré más de mi segunda mutación por el del 2010, cada vez más estaba profundizando en la comunidad en línea y en aquel momento el doctor Farrow me ayudó a saber más de mi nueva mutación, que es una mutación de clase 1. Y también fue por ahí cuando mi cuerpo decidió que realmente iba a explotar la fibrosis quística. Y se los voy a explicar, pero quisiera que se enfoquen más en la temática de hoy y por qué estoy aquí con ustedes. Principalmente porque pude investigar por mi cuenta y vi el panorama general de lo que sucedía en mi travesía tan rara de fibrosis quística. Y así desarrollamos esta presentación, porque cada uno de nosotros podemos defendernos y cada uno de los días aportamos a la investigación, ya sea que lo sepamos o no. Con los años todos hemos oído cuáles son las presunciones y malos entendidos sobre qué es y no es la fibrosis quística. Es una enfermedad de niños, de mujeres blancas, de mujeres embarazadas y así sucesivamente. Pero lo que sucede, lo que ha sucedido en los últimos años, ya podemos ver cuán singular es la fibrosis quística. Y además, cada historia es diferente, pero también cada historia es similar de cierta manera. Mi meta para el día de hoy es arrojar luz sobre la fibrosis quística y que sepamos cuán importante es nuestro viaje, no solamente para empoderarnos y mejorar la atención, sino también para entender cómo ayudar a los pacientes en el mundo. Yo quería que esta presentación fuera un reflejo de la investigación y planeamos esta conferencia para que todo el mundo pudiera entender los gráficos, la terminología. Así que si en algún momento sienten que es demasiado, hagan preguntas en el chat o en la sección de QIA si es que necesitan alguna aclaración.
Queremos que esta sesión sea interactiva y además en este año queremos regresar a las bases y estamos aquí para acompañarles a lo largo del camino. Siento que necesito mostrarles a mi media mitad. Les voy a presentar a mi compañera, moderadora y organizadora de este evento. Tenemos aquí a Cindy George, que ha sido una gran investigadora. Además, ha sido maravilloso poder hacer la planeación con ella. Muchas gracias, Shelby. Es todo un honor ser coanfitriona de esta reunión y darles la bienvenida a este evento tan especial. Como directora senior de la CF Foundation, me encargo del programa de comunicación y del consorcio STRC de investigación. Estos programas juntan a pacientes, familias, investigadores y médicos para fortalecer nuestras alianzas y descubrir inventos y herramientas para poder ayudar a una atención adecuada. Antes yo fui enfermera en un centro de fibrosis quística para adultos y en aquel momento me di cuenta que las mutaciones eran diferentes y que dos personas no podían responder de la misma manera a una terapia. Por eso, como dijo Shelby, sí, cada quien es único. Las guías basadas en evidencia sí han formado parte de mis recomendaciones, pero además esa experiencia que comparten los adultos acerca de su vida cotidiana con fibrosis quística y como aliados en atención a las personas con fibrosis quística y sus familias aportan con datos útiles, formulando preguntas, compartiendo sus observaciones diarias de la vida con fibrosis quística. Shelby y todas las personas que viven con fibrosis quística son investigadores y combinan sus experiencias con la experiencia del equipo de atención para que haya un intercambio de aprendizaje y que se pueda generar un plan que realmente le dé más salud y bienestar a los individuos. Gracias por acompañarnos en ResearchCon, un evento patrocinado por la Fundación CF, donde se conjunta la pericia, de la profesión para fomentar que haya más descubrimientos. Y mi anhelo es que se sientan bienvenidos, bienvenidos en esta conferencia y que añadan su voz a todas las discusiones y que consideren que este es un lugar para que puedan aprender junto a sus pares y que escuchen contenido práctico y relevante para su experiencia. Ahora es un gusto presentarles al doctor Gregory Zwicky, quien Shelby acompañará para compartir la importancia de la historia a fin de acelerar la atención y los desenlaces de fibrosis quística. El doctor Jowicki se graduó de Harvard e hizo su maestría también en salud pública en Harvard. El doctor Jowicki es actualmente el director del Centro de Fibrosis Quística en el Hospital Infantil de Boston. Sus intereses de investigación son los desenlaces de la enfermedad y gestión de la enfermedad y de pacientes con fibrosis quística, asma y otras enfermedades respiratorias. El doctor Zawicki además trabaja en comités de atención, de investigación en diferentes redes y es copresidente del Consorcio de Terapias de Investigación fundado en el 2014. Es el autor de numerosos manuscritos y ha ayudado a mejorar la atención de la fibrosis quística en la investigación y además es un individuo considerado, amable, es muy fácil platicar con él y es apasionado por el aprendizaje y por trabajar con los individuos y las familias con fibrosis quística. Muchas gracias, doctor Zawicki, por acompañarnos hoy. Gracias Cindy, gracias Shelby por esta maravillosa presentación, por el arranque de la primera noche de ResearchCon. Es un gusto estar aquí con ustedes, con la comunidad y representar un poquito la perspectiva de la investigación y de la atención, el tipo de trabajo que realizamos para que la historia de todas las personas sea escuchada, porque ya oímos un poquito de Shelby, pero a lo largo de la noche, a lo largo de la conferencia vamos a escuchar más historias y todas las historias son importantes para nosotros como clínicos, como investigadores y para quienes están al tanto de lo que necesita la comunidad de la fibrosis quística, porque lo que queremos es que haya mejoría y éxito en la atención,
que los desenlaces sean mejores para todas las familias con las cuales entramos en contacto. Y espero que en esta conversación y en esta presentación profundicemos a fin de aprender cómo la historia de todas las personas en la comunidad de la fibrosis quística es importante para seguir encauzando la investigación. Aquí están los conflictos de interés. Estamos aquí en ResearchCon y quería empezar dando un paso hacia atrás para hablar de research, de investigación. ¿A qué nos referimos cuando decimos que estamos hablando de la investigación? Si uno le pregunta a la gente qué piensa al hablar de la investigación, generalmente vamos a pensar en estas dos categorías. Primero, la investigación científica o básica que se hace en el laboratorio, analizando células, animales, estudios genéticos. Es como un nivel básico para comprender los mecanismos básicos de la salud y la enfermedad. Y también solemos hablar de la investigación experimental clínica, que nos lleva al éxito de los ensayos clínicos para nuevos tratamientos, ensayos para intervenciones y evitar las complicaciones o tratar complicaciones. Y son formas de investigación comunes. Además, son estudios de investigación de los cuales no voy a hablar el día de hoy. Y en otras partes de ResearchCon o en otras áreas seguramente van a hablar de eso, pero en este momento es importante reconocer que a pesar de que son básicos, que son aspectos básicos para impulsar la agenda de la investigación en la fibrosis quística, debemos pensar en la investigación mucho más allá de un diseño o un experimento. Además de diferentes tipos de investigación que conllevan datos, a menudo son los estudios observacionales, donde analizamos los datos en el mundo real. La CF Foundation, como verán en un momento, ha encabezado esta investigación desde hace mucho tiempo con el desarrollo y afinación del registro de pacientes de la CF Foundation. Otras fuentes de datos, como las bases de datos administrativas de todo el mundo, nos ayudan a entender los desenlaces de las personas con fibrosis quística. También en la última década en particular ha habido más un enfoque en la investigación centrada en los pacientes, en los desenlaces reportados por los pacientes, aquellos que no importan solamente a la FDA, a médicos, a clínicos o a científicos, sino los desenlaces importantes para las personas que viven con una condición de salud. La CF Foundation, la comunidad de la fibrosis quística, ha sido toda una líder. Además, también se ha desarrollado investigación en torno a los servicios de salud y cómo nosotros como clínicos hemos desarrollado y mejorado la atención médica. Todo eso nos lleva a una mejoría de la calidad. Van a oír terminología como ciencia de la implementación y también la comunidad de la fibrosis quística y la CIE Foundation han sido líderes. Finalmente, la investigación del comportamiento, cómo examinamos los comportamientos de los seres humanos en torno a la salud y el bienestar. Esto es importante porque la gente vive más tiempo y prospera más tiempo con fibrosis quística y debemos entender cómo sus comportamientos van a impactar a la salud. Y de nuevo, CF Foundation y la comunidad de la fibrosis quística han sido líderes en esta área. Si analizamos todo esto al nivel más básico, ¿qué hacemos nosotros los investigadores? Recabamos, observamos y reportamos los datos. Y los datos pueden amedrentarnos o incluso pueden ser incomprensibles para muchas personas porque son cuadros, gráficos, tablas, números, puede estar todo aglomerado, puede ser difícil de entender, desordenado, incluso a un nivel básico, y a veces requiere de cierta pericia. Pero si lo pensamos bien, los datos en realidad tienen que ver con la narración, con el relato de historias. Y si pensamos en la investigación, lo que en realidad estamos haciendo es recolectar, observar y reportar las historias. Y ya escuchamos la historia de Shelby, vamos a escuchar más historias, pero piénsenlo en sus propios zapatos. La historia que tú cuentas todos los días va a aportar a tu propia investigación sobre ti misma, sobre ti mismo y también va a contribuir a investigación que pueda ayudar a más personas con fibrosis quística o con alguna otra enfermedad. En esta conferencia ya mencionamos el concepto de que tu fibrosis quística singular. Sabemos que no hay dos seres humanos idénticos, la experiencia de cada persona es diferente y con un aprendizaje colectivo de estas experiencias y si las compartimos además a lo largo de geografías, de latitudes, de culturas, de experiencias de vida, así es como realmente podremos comprender mejor y ayudar a todas las personas que viven con fibrosis quística que prosperen y tengan vidas más prolongadas y mejores. Les dije que la CF Foundation ha
encabezado esta empresa y lo ha hecho durante más de 50 años. Se desarrolló en la década de los 60 algo que se conoce hoy en día como el registro de pacientes y es una herramienta súper poderosa que vincula sus historias como individuos y como cuidadores a lo largo de la atención médica y la acerca a la comunidad de investigación. Comenzó como un grupo de clínicos en diferentes hospitales trabajando con las familias para determinar qué hacían en cada centro individual, compartiendo esa información con documentos muy sencillos. Con el paso del tiempo, la tecnología desarrolló y pasó de un sistema de reportes anual a uno trimestral en la década de 90, después se transfirió a un sistema electrónico y finalmente a principios de los 2000 llegó a ser un sistema en el cual todos los centros de salud ingresan datos en todas las visitas clínicas y también lo hacen en su consultorio. Empezaron a expandir los datos recabados y pueden ver una captura de pantalla del reporte del registro de 2020, que es el más reciente emitido y está disponible en línea. Aquí está el link en la diapositiva, lo puedo poner en el chat para que sepan más detalles de ese registro a partir de que revisen el link. Pero pensemos, tal vez muchos de ustedes ya son parte del registro, saben que son parte del registro y puede que haya gente aquí que no sepa que forma parte del registro, pero qué historias, a qué personas se incluyen. Cualquier persona que recibe atención en los centros acreditados por la CF Foundation y que da su consentimiento para que se lleve a cabo un proceso con la familia, con sus cuidadores en un ensayo como individuos cuando son adultos, dan su consentimiento por utilizar esos datos, porque se utilicen sus datos en el registro. El gráfico a la derecha, yo sé que es difícil de leer, pero nos muestra que hay un cúmulo de datos que se van ingresando, incluyendo datos acerca del diagnóstico de las personas, la demografía, el tipo de atención que reciben, el tipo de tratamientos descritos por sus clínicos, las pruebas, la medición, la función pulmonar y otros desenlaces obtenidos en la atención clínica de rutina y muchos otros aspectos vinculados con la atención de la fibrosis quística. No es todo, no lo incluye todo, todos los medicamentos que hacen las personas donde viven, pero sí nos brinda una buena imagen de lo que hacen a nivel individual y así podemos tener una base, podemos tener la historia de lo que nosotros como clínicos podemos hacer. ¿Cómo utilizamos los datos del registro? Los utilizamos de cuatro formas. Primero, para comprender las experiencias individuales, para caracterizar a las poblaciones de personas que viven con fibrosis quística, describir cómo se administra la atención médica y buscar variaciones para entender cómo se puede trabajar de forma diferente en los lugares y con las poblaciones. Y como lleva tanto tiempo existiendo, utilizamos los datos para buscar tendencias a lo largo del tiempo también. Ahora les voy a mostrar cómo los datos del registro nos dan cuenta de las diferentes historias de la fibrosis quística, porque nos brinda una ventana que nos indica como individuos viviendo con fibrosis quística, cómo cabemos en esta comunidad que existe en Estados Unidos y en el mundo, pero además nos indica con claridad que en los últimos 30 años ha habido muchísimos más adultos que viven con fibrosis quística que en el pasado. En esta gráfica podemos ver que en azul aparece el número de personas que viven con fibrosis quística en Estados Unidos con 18 años o más y en verde vemos el número de niños de menos de 18. Y es evidente que entre el 2002 y entre el 2001 empezamos a ver un incremento muy constante de las personas que tenían la enfermedad hasta la edad adulta. Hace 5 o 7 años, más de la mitad de la población con fibrosis quística en Estados Unidos llegaban a más de 18 años, se convertían en adultos, cumplían con las metas de adultos, necesitaban apoyo como adultos y necesitando integrarse como adultos precisamente en la sociedad. Además, hemos aprendido que los adultos tienen mejores resultados y o llegan a cumplir más metas. Aquí podemos ver que entre el 2000 y el 2020 se casaron más adultos o vivían con una pareja o con su cónyuge durante más de 20 años y muchos más obtenían su título universitario, empleo, es decir, se volvían personas completamente funcionales en la sociedad, desde luego.
Y me parece algo muy interesante, es que el año pasado vimos un baby boom de fibrosis quística en el 2020. El número de embarazos entre mujeres con fibrosis quística en Estados Unidos se triplicó rápidamente al cabo de 5 años. Muchas mujeres embarazadas todos los años, como podemos ver a principios del 2000, a mediados, pero en el 2020 más de 600 mujeres con fibrosis quística aparecieron como embarazadas en el registro. Así que todas estas tendencias y todas estas cosas nos muestran lo que hemos aprendido del registro acerca de la importancia de recabar esas historias y de analizarlas para contarlas. También hemos aprendido acerca de la diversidad de la población. Aquí vemos un gráfico que nos muestra las etnias de las personas con fibrosis quística en el registro de Estados Unidos. Y a pesar de que la gran mayoría son blancos, alrededor del 20% de las personas con fibrosis quística son un cierto tipo de raza no blanca, afroamericano, hispanos, raza mixta u otra. Y me parece que nosotros como comunidad ya estamos empezando a pensar sobre la importancia de entender las experiencias de vida de todas las personas que viven con fibrosis quística sin importar su estatus social, y también nos es muy importante recolectar estos datos y comprender las diferencias en caso de que existan con relación a las experiencias, y este registro es una herramienta muy poderosa para lograrlo. El registro también a lo largo del tiempo nos ha mostrado las mejorías, los desenlaces, no solamente el hecho de que la gente vive a una edad más adulta o solamente porque tenemos una población más diversa. A la izquierda vemos la función pulmonar promedio en pacientes pediátricos con fibrosis quista en el eje y en el X tenemos el IMC porcentual, y si comparamos con el 2020 tenemos una tendencia positiva ascendente. En promedio, los niños tienen mejor función pulmonar, prácticamente cerca de la función pulmonar normal que en sus años de adolescencia, y con el paso del tiempo un estatus nutrimental mejor. Lo mismo lo vemos con adultos y comparamos 1999 con el 2020. El desenlace promedio para adultos con fibrosis quística ha mejorado drásticamente también. Así que estos datos vienen del registro y se han ido sumando con el paso del tiempo para ver la historia de un mejor desenlace. Los registros también capturan las terapias que se van introduciendo en la población con fibrosis quística y nos ayuda como clínicos y como investigadores a rastrear cuáles son los pacientes que reciben nuevas terapias, nos lleva a pensar sobre los desenlaces de las nuevas terapias y también en dónde hay oportunidad para desarrollar más terapias para poblaciones que tal vez no sean elegibles para el tratamiento. Aquí vemos este cuadro que nos muestra con el paso del tiempo cómo se va dando la terapia modular en la población de Estados Unidos. Y recientemente, como ustedes saben, celebramos el 10º aniversario de la aprobación de Kalydeco en Estados Unidos. Al principio era un grupo pequeño, pero ha ido creciendo con el tiempo. Y con la introducción de otras terapias como Symdeko, Orkambi o Trikafta, hemos visto un incremento significativo en el número de personas con fibrosis quística que ya reciben otra terapia. Reconocemos, sí, que hay personas que no pueden ser candidatas a esta terapia debido a las diversas mutaciones, y sabemos que hay muchísima investigación actualmente para darle terapia a esta población. Mucho de eso se hablará en las otras sesiones de ResearchCom también. Pero los datos del registro nos muestran esta imagen, esta historia de la población que ahora va surgiendo con una nueva gama de terapias. Así ha sido como los datos de registro informan a las poblaciones y nos indican lo que está sucediendo. Pero ¿cómo se utiliza para la investigación? A ver, la CIA Foundation ha desarrollado un proceso de revisión de solicitudes de investigadores de todo el mundo que desean estudiar estos desenlaces, que son disponibles para investigadores a través de un formato de revisión para mantener el rigor científico. Y desde el 2010 ha habido alrededor de 300 solicitudes de datos de alrededor 300 publicaciones de este registro. Aquí vemos ejemplos de cuál es el poder
de este registro. Este estudio ya se publicó hace 20 años analizando la relación entre el peso de una persona a la edad de 3 y la función pulmonar a la edad de 6. Vemos aquí que si un niño tuvo peso mayor a la edad de 3. En esas últimas 3 barras, su función pulmonar también fue más elevada a la edad de 6, lo cual llevó a la comunidad a reconocer que enfocarnos tempranamente en la nutrición puede generar mejores desenlaces para niños desde la perspectiva de la función pulmonar, incluso cuando llegan a edad escolar. Otros estudios del registro han analizado la función pulmonar en adultos y en adolescentes también, específicamente factores de riesgo que pudieran afectar la reducción de la función pulmonar con el paso del tiempo. Y a través del Big Data han determinado que las personas con insuficiencia pancreática han sido o quienes fueron diagnosticados como neonatos tienen mayores posibilidades de sobrevivir. También el hecho de ser mujer, lo cual ha abierto muchísima demanda de información para entender por qué la brecha generacional en los desenlaces, que es un tema que sigue avanzando. También sabemos que el bajo peso se relaciona con peores desenlaces. Sabemos que pseudomonas, por ejemplo, también se han asociado con una reducción de la función. Y sabemos que las exacerbaciones también pueden reducir la función pulmonar. Y al saberlo como clínicos y en el entorno de nuestra comunidad, nos podemos enfocar en los individuos que tienen estos factores de riesgo y pensar de cerca sobre cómo los vamos a tratar. Vamos a tratarlos con diferentes medicamentos, con distintos regímenes. Son las cosas en las que podemos pensar, pero aprendemos de estas historias de registro sobre cómo manejar poblaciones que pueden tener riesgos de fibrosis quística. Además, también podemos analizar los reportes individuales de las personas en nuestro registro. Tenemos los CF Smart Reports o reportes inteligentes desarrollados en los últimos años que muestran resúmenes y tendencias, y también hay muchas clínicas que utilizan esto para planear las visitas, para discutir las tendencias con pacientes y sus familias, para discutir los resultados de las terapias también con sus equipos. Y fundamentalmente la CF Foundation genera reportes anuales. Aquí vemos una descripción de los desenlaces y procesos de atención enviados a los centros de fibrosis quística cada año del registro, y nos permiten ver cómo la población a la que estamos atendiendo se compara con otras poblaciones en otros centros de atención, lo cual nos permite seguir aprendiendo unos de otros, aprender de lo que están haciendo otros centros y aprender sobre cómo adaptarnos y mejorar nuestras prácticas. Y ha sido la piedra angular de lo que realmente se ha convertido en un movimiento en la atención de la fibrosis quística, enfocarnos en la calidad y mejorar la calidad con el paso del tiempo de forma rigurosa. Aquí tenemos el ejemplo más reciente de cómo un centro utilizó los datos de registro para así llegar a un esfuerzo de mejoría de la calidad. La línea azul nos muestra el promedio de la función pulmonar promedio entre centros que cuidan a niños con fibrosis quística, y en naranja vemos los datos de los centros de atención individuales. En el centro de atención en el 2009 al 2012 vimos que en promedio había niños por debajo de la función pulmonar en el promedio nacional. El equipo lo reconoció y luchó para mejorar la atención. Se comunicaron con otros centros para ver cómo se estaba mejorando la atención y empezaron con un programa de mejoría de la calidad muy robusto. Al cabo de 4 años de hacerlo y de cambiar la manera en que se da la práctica, mejoraron su función pulmonar promedio en la población. Al cabo de 4 años, el número de niños promedio en su centro superaba el promedio en términos de los datos nacionales. Y vemos con gran potencia cómo ver datos, compartir los datos con el equipo, con la comunidad, con los padres. Si pensamos formas creativas de mejorar la atención, así rápidamente podemos tener mejores desenlaces de salud. Y como les dije, por consiguiente, reconocemos que la mejoría de la calidad es un punto central, es una gran intersección entre la atención clínica y la investigación. Lo que es la mejoría de la calidad es un esfuerzo por mejorar nuestro modelo de atención para que sea uno
que vamos a aprender de todas las interacciones entre clínicos y pacientes, que aprendamos acerca de la historia de todas las personas, de cómo coordinar la atención, de cómo empoderar a las personas, cómo empoderar a sus cuidadores para que se adueñen de su atención y que hagan alianzas con el equipo. Queremos además crear un sentido de pertenencia en todas las personas que buscan atención y nuestra meta final es mejorar la atención para todos y todas. La CF Foundation lleva haciendo esto ya durante varias décadas y del lado derecho vemos la portada de una revista muy respetada. Es el BMJ Quality and Safety Journal, donde hace unos 10 años hicieron una publicación sobre el trabajo con la red de calidad de la CIE Foundation. Son 10 años de innovación y las experiencias del modelo de atención de fibrosis quística se ha convertido en un modelo fundamental para muchas otras comunidades con situaciones crónicas, la comunidad de la inflamación intestinal crónica, de la diabetes, pero tal como todo en esta investigación no es suficiente decir, ah, mira, lo hiciste bien. La comunidad de la fibrosis quística sigue innovando, mejorando y más recientemente la red de aprendizaje de fibrosis quística ya se desarrolló y hoy en día la vemos prácticamente en 30 centros de atención de fibrosis quística y es un laboratorio conjunto. Es el lugar en donde podemos engendrar nuevas ideas y además nos ayuda a mejorar el sistema de salud, lo cual nos remite a nuestras actividades diarias como clínicos, como investigadores en nuestro aprendizaje. Aprendemos de ustedes, de las historias, de datos sistemáticos, creamos evidencia y aplicamos esa evidencia para mejorar la atención. La red de aprendizaje de fibrosis quística adopta a los aliados, a los miembros de la comunidad para que sean parte del equipo de mejoría de la calidad. Durante la pandemia, un laboratorio de telesalud buscó las mejores maneras y prácticas para utilizar la telesalud, especialmente cuando la gente no puede ir a la clínica. Hero 2 es un estudio del cual van a hablar durante ResearchCon, que está analizando los desenlaces reportados desde casa, es decir, la visión centralizada del paciente. ¿Qué te importa a ti al recabar los resultados que te interesan? En una alianza con Folia Hall. Y como mencionó Cindy, también el programa de asistencia sostenida ha sido un socio de la red cuyo enfoque ha sido el desarrollo del check-in de la atención diaria, que es una medida más, un cuestionario más que se puede administrar en las clínicas de fibrosis clínica, de fibrosis cística para superar las barreras a la atención médica que puede generar cuestiones de comunicación, porque se trata de aprender historias, de recabar datos que nos sirvan y para mejorar la atención. Y podríamos seguir y seguir hablando de las diferentes maneras en que la CIE Foundation está patrocinando este trabajo de manera innovadora e importante para tener el CF o la fibrosis quística 2.0. Ya hay más adultos en Estados Unidos que viven con fibrosis quística. Las y los niños están más sanos de lo que habían estado nunca. Hay mucha gente que ya tiene acceso a terapia a la que tal vez no tenía acceso antes, reconociendo que podemos esmerarnos más por cerrar la brecha de la disparidad y la desigualdad. Estos son otros de los grupos que están trabajando actualmente por entender las historias, por ayudarnos a mejorar nuestros desenlaces colectivamente. El consorcio está embarcándose en un proyecto que provino de las comunidades sobre el uso de la salud digital o aplicaciones de salud móvil para ayudar a respaldar la atención clínica. La colaboración de trasplante de pulmón está tratando de analizar la calidad pre y post trasplante, es decir, cómo optimizar la atención de aquellas personas que tal vez les están valorando para un trasplante pulmonar. Y también hay que pensar sobre cómo se puede administrar la atención después de un trasplante y cómo lograr que esos resultados sean lo más idóneos posibles. En los últimos años ha habido cada vez más reconocimiento de la importancia de la salud sexual y reproductiva, así como del impacto de la brecha digital. Y hay un grupo de trabajo con un nombre extenso, un acrónimo que debo compartir.
donde tenemos a un grupo que lanzó varios estudios y acabo de resaltar uno aquí que es el estudio Mayflower que empezó este año que analiza específicamente los resultados para las mujeres embarazadas con fibrosis quística. Y como les dije, tenemos el baby boom y es el momento perfecto para comprender cómo se ve el impacto en el embarazo para las mujeres con fibrosis quística. E incluso la red de desarrollo terapéutica no opera solamente en el entorno de los ensayos clínicos, ayudando a los patrocinadores de la industria, a la comunidad para analizar tratamientos de ensayos aleatorizados para llevar a los pacientes a terapia, sino también después de que se ha aprobado una terapia, se analizan los desenlaces. El estudio actual es PROMISE, que está analizando los desenlaces a largo plazo para los individuos tratados con Trikafta. Todo este trabajo no está solo en el vacío, hay más iniciativas y si alguien ahí afuera está trabajando en una iniciativa, una disculpa por no haberla mencionado, por la falta de tiempo y espacio, pero sí es importante decir que son muchísimas personas que están analizando y estudiando estos pacientes totalmente diferentes, pero sabemos que nos faltan varias historias y realmente estaríamos siendo injustos si no hablamos de todas las experiencias y las vivencias de las personas con fibrosis quística. Entendemos y reconocemos que existen las desigualdades en salud en la fibrosis quística y son desigualdades raciales, étnicas, en términos del estatus socioeconómico. Y el solo reconocer este hecho no basta. También sabemos que la participación en la investigación a menudo deja fuera a ciertos subgrupos y debido a diferentes motivos. Pero uno de los motivos tal vez más desafiantes e importantes de reconocer es que la confianza en la investigación es menor en ciertas comunidades. Podríamos dedicarle mucho tiempo a pensar por qué y tal vez hay muchas causas de raíz que pudieran conducir a esa falta de confianza, pero nuestro trabajo como investigadores y como comunidad de investigación de la fibrosis quística es desmitificar esos retos y desarrollar con confianza entre personas que tal vez no participarán de la investigación, porque al no contar con su participación en la investigación, realmente dejamos de escuchar sus voces y sus historias. El acceso a todos los ensayos clínicos, el acceso a la atención médica puede verse impactada por los factores sociales y realmente debemos pensar sobre cómo vamos a hacer las cosas mejor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como clínico, como investigador, me parece que lo primero es tener la mente abierta y escuchar con empatía. Queremos escuchar las historias, queremos escuchar acerca de las experiencias y diferencias en fibrosis quística. No queremos que sea esa idea de que la fibrosis quística es como una sola solución para todos los casos. No, cada quien tiene su propia fibrosis quística singular y tal vez no todas las terapias estén disponibles para todas las personas, ya sea por factores genéticos o de otra índole. Pero fundamentalmente debemos no solamente decir que hay desigualdad, sino examinar las causas de raíz de estas desigualdades. Y esa es una travesía difícil. Ya muchos de nosotros embarcamos en ese viaje, pero debemos fomentar la colaboración y la cooperación entre la comunidad para entender cuáles son las desigualdades importantes para nosotros, cuáles son las desigualdades importantes para la comunidad y en cuáles nos podemos concentrar para analizar y no solo decir, este es un grupo de individuos que tal vez tienen malos desenlaces y este es un grupo de individuos en los que podemos pensar, ¿por qué tienen esos malos desenlaces y qué podemos hacer al respecto? Y me parece que ese viaje, esa travesía apenas está empezando en el mundo de la fibrosis quística. Esa alianza significa ir más allá de la atención clínica, de la atención médica y de la CIA Foundation, porque hay muchos otros grupos que han empezado a trabajar en esto. Aquí están algunos que han salido, que han emergido recientemente. La Organización Africana, la herramienta de tamizaje Right, para ayudar a personas de color a identificar los síntomas y darles atención médica a los síntomas que tal vez no se habían reconocido porque no tenían factores de riesgo para fibrosis quística. Y con Emily's Entourage hicimos una encuesta
reciente de personas no candidatas a terapia modular en este momento y acaban de publicarse los datos hace muy poquito con información acerca de las experiencias de estas personas que viven con fibrosis quística en el mundo. Y CF-RESH es otra organización con participación activa en su trabajo comunitario en torno a la salud reproductiva. Y hay muchísimas otras organizaciones, grupos comunitarios que también están participando. Y recuerden, requiere que haya una alianza entre todos y todas para juntar todas las historias y llegar a mejores resultados. Para resumir, espero que en este momento que les hablé de las historias y cómo el relato de las historias son la columna vertebral de la investigación, todo parte del individuo, de la familia, de su equipo y de la comunidad. Fundamentalmente, el comprender las experiencias individuales es la médula espinal de todos los estudios, de todas las investigaciones, de todos los resultados de los que se van a enterar en ResearchCon y más allá. Si solamente van a recordar una cosa de esta charla, es que todos y todas somos nuestros propios investigadores. Todo lo que haces día con día para observar tu salud, tu bienestar y la manera en que vives en tu comunidad, esas observaciones van creando alianzas con tu familia, con tu red de soporte, con tu equipo de cuidado, con tu comunidad. Y brindar esa información es lo que nos va a ayudar a nosotros a aprender en forma colectiva, a hacer las cosas mejor. Es a través de estas historias que realmente podemos crear y mejorar los sistemas que van a ayudar a toda la comunidad. Y esa es la misión de nosotros en el mundo de la investigación de la fibrosis quística, de la CF Foundation, de los centros de salud. Y sé que en las sesiones de ResearchCon se van a sentir impresionados con el gran alcance del trabajo que va a elevar esas historias y que nos va a llevar a entender las experiencias conjuntas de los individuos que viven y que logran prosperar con fibrosis quística. Habiendo dicho esto, le regreso la palabra a nuestra fabulosa co-anfitriona Shelby. Muchísimas gracias, Greg. Qué exhaustivo fuiste. Incluso podríamos ir más allá. Tu mensaje acerca de las diferentes formas en que contribuimos a la investigación es tan importante y me lleva a pensar cuando pasé por mi lucha a cuando estaba cumpliendo 20 años. Era como estar en una montaña rusa sin fin, porque no sabía lo que estaba sucediendo. Salieron a la luz problemas autoinmunes y tuve que batallar a cada paso para que alguien más pudiera ayudarme, porque sabía que no todo era la progresión de la fibrosis quística. Incluso cambié de hospital, cambié de doctores y me di cuenta cuál era mi lugar en el mundo y pude entender a cabalidad cómo podía ayudar a las demás personas también. Hemos hecho avances, muchos avances, pero aún no estamos en la meta. Y me refiero a mi viaje y al de la comunidad en general. Siempre me ha interesado la imagen global de la fibrosis quística, cómo se comportan o no las mutaciones en nuestros cuerpos y he visto el gran crucigrama en el que vivimos. Yo como que trato de ver todo de lejos y de cerca y soy consciente que como mujer blanca no depende de mí y no recae solo en mí ser la voz de todas. Además, debo darle crédito a mi mamá, de hecho a mi mamá y a mi papá, porque ellos prometieron que me iban a ayudar, que debemos ser celebrados y respetados. Así que lo que puedo hacer es convertirme en tu aliada y comprometerme. Amo las diferencias que nos hacen ser tan distintos. Cuando Cindy y yo nos reunimos por primera vez, hablamos sobre cómo crear la base del ResearchCon de este año, me vinieron a la mente las palabras unión y único, y no como clichés, sino realmente como una unidad única, así como mi médico me ayudó a determinar mi propia enfermedad y la singularidad de mi fibrosis quística, así mismo lo hicimos. Queríamos representar a todas las personas con un collage que incluye a todas las personas que nos han ayudado a hacer esto posible, porque tenemos poco tiempo. Enviamos correos electrónicos al Comité de Planeación Ejecutivo, compartimos a través de redes sociales solicitando una foto, una representación para mostrar su propio viaje en la fibrosis quística en
sus propios ojos. Así que muchísimas gracias a quienes nos enviaron estas imágenes, porque esta visión que yo tenía cobró vida. Cada quien tiene su propio viaje, cada quien tiene su propio tipo de apoyo y cada quien tiene su lugar en esta aldea. Todos tenemos tonalidades de piel diferentes, tenemos diferentes géneros, preferencias sexuales y diferentes puntos de vista del mundo. Hay quienes tenemos cicatrices, hay quienes no, hay quienes somos maestras, trabajadores de la salud, hay quienes generamos impacto de diferentes maneras. Todo eso es bellísimo y merece representación. Ahí cada quien es investigador, defensor y estamos determinados a hacer que cada una de nuestras vidas sea única para nosotros de maneras diferentes y espero que esta conferencia nos dé eso este año. Quiero que sea un Research Con para que un cónyuge, un amigo, un paciente ahora salga sintiéndose empoderado y con más información para apoyarse a sí mismo o a alguien más sin sentirse abrumados. También quisiera que este ResearchCon sea una conferencia donde realmente encontremos un lugar en el cual nos sintamos realizados. En estos 2 días vamos a mostrarles todo lo que se ha hecho, pero también vamos a resaltar todo lo que falta, porque aún hay mucha investigación por hacer, pero seguimos avanzando en los peldaños para llegar a ese punto. Ya les compartí un poquito de mi historia personal y sobre mi visión, así que espero que estas sesiones nos ayuden a entender que todos analizamos diferentes componentes de la fibrosis quística y es muchísimo, muchísimo más que solamente una enfermedad pulmonar o del sistema gastrointestinal, porque afecta a todos los órganos del cuerpo y en las sesiones vamos a tener oportunidad de profundizar en estos temas. Vamos a oír muchas historias y ahí incluimos antecedentes, etnias, sexualidades, diferentes puntos de vida, tal vez no de forma completa, lamentablemente, pero por lo menos queremos relatar historias para que entiendan la singularidad de la fibrosis quística. Y a las y los participantes quiero que sepan que sus historias y sus experiencias nos aporta. Y por eso es que aún necesitamos más investigar. Así que además de participar en estas conferencias, podemos ir más allá. Hemos analizado la comparación, hecho comparaciones de diferentes edades. Sabemos que hoy hay más adultos que nunca en comparación con el pasado y ahora somos los maestros de la investigación y realmente es de suma importancia. A medida que sigamos viviendo, es importante darnos cuenta cuánto de esto importa. Sin importar cuál sea tu vínculo con la fibrosis quística, tu experiencia hasta ahora, tus conocimientos, tu investigación o el tipo singular de fibrosis quística que tengas, espero que te puedas ir de este ResearchCon con un poquito más de información acerca de qué significa la investigación. Eres bienvenido, bienvenida a esta mesa. Siéntete empoderada para acompañarnos en este viaje de investigación. Al cerrar esta parte de la presentación, empezarán las primeras 3 rondas de breakout sessions. A la izquierda de la pantalla van a ir a las sesiones breakout. Ahí elijan la sesión a la que quieran participar. Y después tendremos ocasión de saludar a las y los participantes y presentadores en la forma virtual. Y ahí estaremos la doctora Sari y yo para seguir conversando sobre lo que les compartimos aquí. De 9:15 a 10 de la noche, hora del este, y se van a poder enterar de los temas de investigación en un entorno casual, van a conocer a los investigadores a los que se presentaron hoy o hacer una conversación uno a uno. Es un día, noche maravilloso, el número 1 de ResearchCon. Espero que disfruten las sesiones, las presentaciones, las conferencias, para que realmente todo cobre sentido. Gracias por acompañarnos y diviértanse muchísimo. Gracias. ¿Cómo estás, mi vida? Ay.